Tengo tanta información, o No. estoy tan informada de alguna manera, que realmente estoy perdida. No sé por dónde empezar. Hay personas que me dicen, hace cardio. Hay otras que realiza pesas. Hay otra que puedas hacer un mix entre ambas. Nutrición, el dormir, las hormonas, etc. La primer clave para perder peso, para perder grasa, es el déficit calórico. No se puede perder grasa de otra manera. Pero el hecho de que sea saludable no significa que sea bajo en calorías. Hemos visto muchas veces proteínas, barras de proteína. Esto es sin azúcar, zero sugar, no tiene... Alto en proteína. Bajo todo. en low carb, keto. Cuando vamos a ver las calorías son altísimas porque si bien es bajo en azúcar o no tiene casi carbohidratos, la cantidad de grasa es tan elevada que hace que el producto sea muy calórico, muy denso. Un gramo de proteína tiene 4 kilocalorías, lo mismo que tienen los carbohidratos, 4 kilocalorías. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden cuando nosotros les explicamos. Las grasas por cada gramo nos aportan 9 kilocalorías. Entonces las personas dicen, wow, no sabía eso. Entonces claro, empiezan a no vamos a dejar de consumir grasas. Las grasas son importantes, pero las vamos a reducir porque son densas en calorías y cuando consumimos grasas, ¿qué hace nuestro cuerpo? Bueno, por supuesto, y hemos excedido un balance, las va a almacenar. Por más que sean saludables. Por más que sean saludables, por más que sean paleo, orgánicas, son grasas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focus Mode. Hola, Vale. Hola, Sofi. ¿Cómo estamos? Muy bien, teniendo un hermoso día en la ciudad de Miami. No se sabe si hace calor, hace frío, La verdad. llueve, El sale clima el sol. está... Un poco inestable. Bueno, pero es lindo. Realmente con un café. Un café siempre acompaña cualquier Tempranito. clima. Cualquier clima, es cierto. Bueno, hoy vamos a hablar de las claves para perder grasa. Esta es una pregunta que nos realizan muchísimo en Cibestudio y en general. Y creo que una muy buena frase que me dijo una de las chicas hace poquito fue, tengo tanta información, o estoy tan informada de alguna manera, que realmente estoy perdida. No sé por dónde empezar. Hay personas que me dicen, hace cardio. Hay otras que realiza pesas. Hay otra que puedas hacer un mix entre ambas. Nutrición, el dormir, las hormonas, etc. Entonces, hoy vamos a explorar un poco cuáles son realmente las claves para poder perder grasa. Es verdad, lo noto muchísimo en mi coaching, lo he notado mucho a lo largo del tiempo, que a medida que ha crecido la información y el acceso a la información, es más complejo a veces para las personas filtrar todo ese mar de variables, porque hay videos en YouTube, ahora Instagram, TikTok, lo que dijo un amigo, o sea, seguimos sumando a veces más leña al fuego y es un combustible que, por supuesto, esto no va a frenar y cada vez va a ser mayor. Entonces me parece bien que quizás eliminemos el ruido, cortemos de lleno y vayamos a lo que realmente la evidencia y la ciencia nos ha demostrado funciona. Lo venimos nosotros aplicando en nuestra práctica profesional, yo personalmente hace más de 15 años. Y realmente eso no cambia mañana porque salga un nuevo trabajo de investigación o porque hay un nuevo influencer diciendo. Esos son principios y bases que se sostienen siempre. Que ya están establecidas. Por lo tanto, no es que vamos a inventar Nada nuevo. la rueda, que es en lo cual siempre hacemos hincapié, el hecho de tener una información que sea precisa, que sea clara y también la importancia de la consistencia. Por lo tanto, Muy muchas importante. personas creo que Les falta tienen eso. la información, tal vez empiezan a hacer las cosas bien, pero después no pueden sostenerlo Sí. de alguna manera. Vamos a hablar de eso también, me parece importante. Ok. Bueno, Bien, empecemos por... empecemos por algo muy importante, por mencionar cuál es la primer clave que responde a un principio muy importante y que por más obvio y evidente que suene esto que vamos a mencionar aquí, muchas veces la información termina confundiendo, sobre todo si a veces alguien que está en muy buena forma dice lo contrario. Tiende eso a confundir a las personas. La primer clave para perder peso, para perder grasa, es el déficit calórico. No se puede perder grasa de otra manera. Nuestro cuerpo tiene que tener una razón y la razón para que nuestro cuerpo utilice las reservas de grasa que por lo general tenemos ya sea en la zona del abdomen o en algunas partes de la cadera, las mujeres a veces en distintos sitios. La razón para que nuestro cuerpo utilice esa reserva de grasa es que no estamos consumiendo la suficiente cantidad de calorías y que nos estamos moviendo más de eso. Entonces tenemos un déficit que está en negativo, nuestro cuerpo utiliza esa energía y de esa forma nosotros progresivamente perdemos peso. Bien, ¿hay alimentos que nos engordan? No existen por definición y esta es una buena pregunta.
alimentos que engordan. De hecho, no existe la palabra alimentos buenos o malos, eso es algo que es controversial, pero no existen. Todos los alimentos se sitúan en un espectro de posibilidades de su calidad nutricional, por supuesto, y de la densidad calórica. Bien. Partiendo de esa base, déficit calórico. Fundamental. Bien. Para todos los seres humanos. Todos los seres humanos respondemos a las leyes de la termodinámica. Bien. La energía no se puede destruir y nosotros tenemos que respetar esas reglas cuando nosotros consumimos un alimento. Porque muchas personas hacemos a veces el proceso más difícil de lo que tiene que ser. Muchas personas empiezan a pensar que su metabolismo, que sus hormonas, que incluso hay personas que me han mencionado a mí, aumenté de peso porque estaba estresado. Es complejo porque yo sé cómo se sienten en el fondo y es como, creo que esta es la razón o creo que esta es la culpa por la cual estoy engordando o he aumentado de peso. Incluso algunos me mencionan, no como suficiente. Valen, yo no como mucho porque he engordado. Entonces, hay que obviamente ser muy suave en lo que vamos a decir. Yo tengo mucho tacto en mi proceso de coaching, si bien soy bien directo, trato de no acusar ni tratar de señalar a las personas, ok, a veces son inconscientes, capaz de que están comiendo. No, pero yo como así, Valen. Y digo, ok, no, yo creo que estamos comiendo un poco más, veamos, a ver, podemos hacer un reporte de fotos, podemos revisar y traquear mejor tus alimentos para revisar dónde está el bloqueo o qué es lo que quizás se nos está pasando por alto. Bien, un gran ejemplo de eso es, hay ciertos lugares, cafés y demás, que brindan una comida saludable. Exacto. Y cuando uno aprende sobre macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas y cuántas calorías aportan, vas entendiendo que ese plato que es saludable, porque puede tener avocado, puede tener aceite de oliva, puede tener, por supuesto, vegetales, arroz, proteína, Salmón. etcétera, salmón y demás. Pero el hecho de que sea saludable no significa que sea bajo en calorías, que creo que esa es Buen punto. la diferencia. Y muchas personas se sorprenden cuando hacemos una comparación donde esto es, ok, esto es un bowl saludable y esto es una hamburguesa. Ok, las Mismas calorías son exactamente iguales, hasta incluso más. O una barra de proteína, que por supuesto el marketing también realiza esto, el hecho de colocar barra de proteína, pero las calorías de esa barra de proteína, que es mínima y que por supuesto no nos hacía, tiene exactamente las mismas calorías que una hamburguesa de McDonald's. Y cuando creo que identificamos los macronutrientes y las calorías, es ahí cuando empezamos a incorporar esa información necesaria para decir, ok, estoy comiendo saludable, pero estoy comiendo más calorías de las que debería. Exacto. Por lo tanto, ahí es cuando, claro, estamos comiendo tal vez poquito o no, estoy comiendo saludable y demás, pero no logramos perder peso. No. Ningún intento de dieta que no logre manipular las calorías va a ser efectivo. No va a ser exitoso. No se puede. No se puede. Es el primer principio y es por donde uno empieza. Bien, bien. Y luego... Luego, por supuesto, de que hemos definido que si querés podemos hablar un poquito más de quizás muchas personas consideran que el déficit calórico es importante, entonces a veces toman decisiones un poco agresivas en cuanto a la cantidad de calorías que sustraen de su dieta. Eso a veces tampoco no es muy bueno para hacer el proceso sostenible, que vamos a hablar de eso luego, pero también tener en cuenta que tiene que haber un margen, no tiene que ser algo que mañana dejo de comer por completo. Extremo. Exacto, porque primero no es sostenible y después es una estrategia que se ha probado muchas veces, muchas personas han hecho ese intento y lo que termina haciendo es que las personas reboten, vuelvan a reganar el peso que han perdido. Entonces, una persona lo mencionó, un autor una vez lo mencionó como intentar aguantar el aire lo que más se pueda bajo el agua. Como eso tarde o temprano va a tener que salir a respirar. Y muchas personas creen que van a poder dejar de comer o que van a poder evitar las comidas. Es como no se puede eso, nosotros necesitamos comer. Entonces, que no sea un déficit tan agresivo para que eso sea algo más. Nuestro cuerpo funciona mejor de esa manera porque si no también se empieza a defender y menos nos va a dar esa grasa que nosotros queremos que nos dé. Bien, podríamos explicar, una vez me contaste una historia de la dieta de la remolacha, Oh, por una buena ejemplo, dieta. que me parece muy interesante porque es realmente muy Sí. bueno para poder identificar el déficit calórico detrás de esto. So, la historia es lo siguiente. Y la mencionamos a la historia porque justamente existen factores que confunden a veces. Una señorita, vamos a poner a esta señorita, le vamos a poner el nombre de Nancy.
Nancy se propone empezar una dieta. Quiere perder peso, ¿cierto? Entonces lee en internet que hay una cierta dieta, le denominan la dieta de la remolacha, en donde la persona que tenía que hacer es seguir una dieta, tomar ciertos jugos de remolacha en el día y con esa dieta iba a perder peso. Entonces Nancy empieza la dieta de la remolacha, empieza incluso, por supuesto, con mucha motivación, mucha euforia al principio y empieza a lograr resultados. Pero ¿qué sucede? Nancy en el proceso cambia de trabajo. Ella tenía un trabajo súper sedentario, trabajaba en su oficina, sentada. Sin embargo, le ofrecen una nueva posibilidad de un trabajo, se mueve a una ciudad diferente, una ciudad donde puede caminar más, tiene más espacio para moverse. Empieza también a realizar clases de ejercicio, entonces empieza a hacer otro tipo de actividad que antes no realizaba. En fin, empieza a moverse mucho más seguido. Lo cual ella empieza a notar que su peso va hacia abajo. Y cuando empieza a publicar en internet, realiza incluso un blog, empieza a postear información de su dieta, la dieta milagrosa de la remolacha es mágica, me ha hecho perder peso. Entonces empieza ella a comunicar eso en sus redes sociales. Y por supuesto, ¿cuál es el problema aquí? Que si uno hace doble clic en la situación, en la historia, ella por supuesto que empezó a perder peso, pero no puntualmente porque consumía remolacha o porque hay un ingrediente mágico que le hizo perder peso, sino porque quizás ella manipuló inconscientemente las calorías de su dieta. Consumir menos alimentos porque quizás antes consumía algunos alimentos chatarra que dejó de consumir o alimentos que eran más pesados calóricamente que dejó de consumir y ahora ha aliviado la cantidad de calorías que consume. Y por otro lado también empezaron a moverse más, a Claro. caminar hasta el trabajo, que antes no lo hacía porque vivía en la ciudad. Entonces, diferentes factores que han hecho que su balance calórico se manipule, quizás siendo ella inconsciente de esto. Bien, o sea que la pérdida de grasa es multifactorial. No es únicamente una sola cosa aislada, es también tener en cuenta la nutrición, es tener en cuenta el entrenamiento, que ahora, bueno, vamos a pasar a esos puntos. Pero en definitiva, el déficit calórico es lo que hace que podamos perder grasa. Y en el próximo punto, esta es la primera clave, entender el déficit calórico. Entender el déficit calórico como la herramienta más poderosa. No vamos a decir que es lo único, porque también muchas personas se agarran de esto. Bueno, no, a mí me han debatido tantas personas. Y yo creo que muchas veces el debate surge de no entender primero la biología y las leyes de la termodinámica, porque eso es fundamental, no podemos manipular. De hecho, en el agro, cuando, por ejemplo, quieren aumentar el tamaño el peso del ganado, les dan de comer más, los hacen mover menos. Es una manipulación bastante lógica y que se utiliza hace mucho tiempo. No, nadie ha podido hasta el momento refutar o vencer las leyes de la termodinámica. Eso es Ok, ley de la entenderlo es el realidad. primer paso, eso es lo que da claridad. Cualquier sea la dieta, estás manipulando las Las calorías. calorías, exactamente. Y eso es fundamental. Después, por supuesto, se puede ver la calidad de los alimentos, Exacto. que eso también es importante, pero en definitiva, cualquier sea la dieta de la luna, de las estrellas, de Si cualquiera. funciona, voy a mencionar dos cosas. Yo tenía amigos que me decían, Valentín, yo estudiaba, ¿cierto? Andaba por la vida tratando de promover evidencia científica. Y yo, no, Valentín, pero mira, yo pierdo peso, tengo este casamiento, me pongo a dieta, solo como ensalada y hago cardio, pierdo peso Sopas también. y sopas y tenían, son historias reales. Y perdían peso, es cierto. Pero lo que vamos a hablar hoy, que perder peso y perder grasa no es lo mismo, uno puede perder masa muscular también. Entonces, perdían Exacto. masa muscular en el proceso, no es lo mejor que existe, no es el mejor de los approach, pero igual perdían peso, funciona, ¿cierto? Si uno reduce considerablemente las calorías, funciona. Y hay múltiples experimentos que los pueden buscar por internet de personas que han hecho esto simplemente para probar el punto del balance calórico, consumiendo McDonald's, consumiendo pizza, consumiendo helado, consumiendo hamburguesas. Hay diferentes dietas o chocolates incluso que se han sometido a un cierto lapso de tiempo por debajo de sus calorías, es decir, alcanzaban un déficit calórico comiendo un alimento que quizás, como mencionaste al principio, para las personas es engordante, eso es pésimo, es malo. Sin embargo, lograron perder peso, mejoraron sus marcadores de salud porque justamente comían o consumían menos calorías de las que deberían consumir. Bien, bueno, parece genial. Explicar entonces, no importa la dieta que estés haciendo, el déficit calórico, Mandatario. si es tu punto buscar perder 10 libras de grasa, que no es lo mismo que perder Exactamente. 10 libras de peso. Por esto que dijiste de
evitar perder masa muscular, que esto nos lleva a... A la segunda clave, el segundo punto, que sería asegurarse de consumir una adecuada cantidad de proteína. Bien. Fundamental porque, como mencionábamos, las dietas a veces no son tan... La dieta de la remolacha, ¿no? Diferentes dietas no son propuestas que, por supuesto, sean óptimas. Necesitamos consumir proteína, eso es un hecho. Hoy básicamente el marketing se ha enterado de esto, entonces todas las empresas promueven sus alimentos proteicos, es muy bueno eso. Hemos cambiado mucho en los últimos 5, 8 años, ha cambiado muchísimo eso y es buenísimo. Hay que tener algunas consideraciones aquí. Primero, que la cantidad de proteína es muy importante porque es lo que ayuda a retener, a sostener la masa muscular, el tejido muscular en los procesos en los que estamos haciendo déficit calórico. Eso es muy importante para lograr vernos atléticos al final del proceso y no perder músculo como mencionaste al principio. Pero además tiene un componente muy importante y es que cada vez que nosotros comemos una dieta alta en proteínas, promueve la saciedad. Entonces no pasamos tanto hambre. Y una persona que está intentando lograr un déficit calórico, cualquiera que esté escuchando esto o nos esté viendo, quizás se va a sentir identificado, que a veces hacer un déficit calórico no es sencillo. Es comer menos de lo que quisiéramos, ¿cierto? Es como, quisiera que seguir comiendo, pero voy a tener que frenar aquí. Es como, ok, bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo utilizar? Una de esas es una dieta alta en proteínas. Bien. ¿Hay tipos de proteína? Hay diferentes calidades de proteína, sin duda. Cuando nos referimos a proteína o a fuente de proteína magra, nos vamos a referir a carnes, por supuesto, carnes, huevo, pescado, la clara principalmente de huevo. Nos referimos también, por ejemplo, existen los polvos de proteína. Hoy hay múltiples polvos de proteína que tienen muy buen valor biológico, proteína de suero, caseína. Pueden incluso algunas personas que son veganas, vegetarianas, pueden consumir plant-based protein, como por ejemplo soja, proteína de soja, son muy buenas. O algunas veces vienen en un blend. Esas son muy buenas fuentes de proteína. Yogur griego, hay ciertos lácteos que se pueden consumir, sobre todo si son bajos en grasa. Son muy buenas fuentes de proteína, de buen valor biológico. Esas son para nosotros las principales fuentes de proteína. ¿Cuál es la diferencia entre una proteína de alto valor biológico y otra que no? De bajo valor. Por lo general lo que mencionamos es que una proteína es de mayor valor biológico si es completa. Las proteínas de origen animal suelen ser completas, suelen tener todos los aminoácidos que nosotros necesitamos consumir, los esenciales y los no esenciales. Las proteínas que no son completas, no voy a decir todas porque hay algunas proteínas de origen vegetal que son de buena calidad, pero muchas veces cuando se las compara, las proteínas de origen vegetal, vienen de las plantas, no son proteínas que tengan todos los aminoácidos o siempre o le falta algún aminoácido que es importante, sobre todo si son los esenciales. Entonces no es una proteína completa. Y además el rango de absorción. Cuando consumimos una proteína de alto valor biológico, como por ejemplo proteína de suero, whey protein, es una proteína que se absorbe en su mayor cantidad, es una muy buena proteína, versus otras proteínas que a veces son de muy bajo valor biológico. Por ejemplo, voy a mencionar la mantequilla de maní o el maní, el peanut butter, ¿cierto? Las personas dicen, esta es una fuente de proteína. Primero hay un problema con los macros porque estás consumiendo una cantidad absurda de grasas y eso atrae calorías. Y además no solo eso, la calidad de la proteína del maní no es buena. No es una proteína que vaya a estimular el anabolismo y nos vaya a otorgar buenos recursos para producir musculatura. Son alimentos que tienen un mix. Un mix, exactamente. Muchas personas toman esto como, ok, me provee proteína, pero también me provee mucha grasa. Sí. Y ahí es cuando escapamos también de las calorías que sí son importantes. Sí. Eso es esencial. No podemos violar el primer principio, ¿cierto? En algunos casos nos ha pasado que algunos clientes se acercan y como, chicos, compré esta proteína, esta barra de proteína, es buena, ¿cierto? Y nosotros nos miramos como, vamos a revisar porque hay que revisar. Ahí está. ¿Qué hacemos primero? Revisamos. Revisamos. ¿Qué revisamos? Revisamos, y esto es algo bueno que cualquier persona que esté escuchando o esté viendo le va a hacer sentido. No es necesario revisar cada uno de los ingredientes que tiene un producto. Al menos esa es nuestra guía general. Lo primero que revisamos son la cantidad de calorías que tiene el producto o el servicio completo. Por ejemplo, en este caso, una barra de proteína completa tiene X cantidad de calorías. Lo segundo que revisamos es cuánta cantidad de proteína me entrega. ¿Okay? Esto tiene una cantidad considerable para ser un snack. Vamos a ver cuánta proteína nos entrega. Ese número es muy importante porque quiere decir, por la cantidad de calorías que voy a obtener, cuánta proteína me va a entregar este alimento. Y es un ratio que tiene que ser favorable. Y yo diría el tercer componente, las grasas. Porque muchas personas van a los carbohidratos y el primer
componentes que revisan, para mí ese es un error gravísimo. Los carbohidratos no son tan graves. Las grasas, por otro lado, hemos visto muchas veces proteínas, barras de proteína. Esto es sin azúcar, zero sugar, no Alto en tiene proteína, bajo todo. en carb, low carb, keto. Bien. Cuando vamos a ver las calorías son altísimas porque si bien es bajo en azúcar o no tiene casi carbohidratos, la cantidad de grasa es tan elevada que hace que el producto sea muy calórico, muy denso. Viola el primer principio de no ayudarnos a aliviar de alguna manera el balance calórico diario. Y aparte no nos brinda la saciedad porque muchas veces son bastante Exacto. compactas. Son ricas, son Son sabrosas, ricas, pero pero después probablemente pasada una hora vas a tener hambre de nuevo. volviendo al punto, si alguien va a elegir un producto que le va a aportar proteína, es una regla sencilla, no puede tener más carbohidratos o grasas. Tiene que tener proteína. Si, por ejemplo, una barra de proteína dice 15 gramos de proteína, 18 de grasa, 20 de carbohidrato, y es una barra de proteína que entrega más carbohidratos y grasas que proteínas per se. Si estás buscando, por supuesto, perder O por lo menos vamos a ponerlo de peso. esta manera. Estás buscando perder peso, vas a intentar aliviar las calorías. Pero si estás buscando de ese alimento en puntual obtener proteína para tu dieta, hay que Bien. fijarse que no venga, como hemos hablado muchas veces, con un caballo de Troya que hace ingresar todas esas calorías. Cuando las personas dicen, no, estoy comiendo más saludable y más proteico, pero le ponen tantas calorías a sus platos que no pueden perder peso. Y no deja de ser saludable, Exactamente. pero excede en calorías. Por lo tanto, volvemos, como bien decís, al eh, principal principio que tenemos que cumplir. El hecho de aprender de macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, que es, para repasar, 1 gramo de proteína, ¿cuántas calorías tiene? 1 gramo de proteína tiene 4 kilocalorías. Lo mismo que tienen los carbohidratos, 4 kilocalorías. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden cuando nosotros les explicamos. Las grasas por cada gramo nos aportan 9 kilocalorías. Entonces las personas dicen, oh, wow, no sabía eso. Entonces, claro, empiezan a dejar de... No vamos a dejar de consumir grasas. Las grasas son importantes, pero las vamos a reducir porque son densas en calorías. Y cuando consumimos grasas, ¿qué hace nuestro cuerpo? Bueno, por supuesto, y hemos excedido un balance, las va a almacenar. Por más que sean saludables. Por más que sean saludables, por más que sean paleo, orgánicas, son grasas. Bien. 1 gramo de proteína, 4 calorías. 1 gramo de carbohidrato, 4 calorías. 1 gramo de grasa, 9 9. calorías. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol nos aporta por cada gramo aproximadamente 7 kilocalorías, pero hay una trampa con el alcohol y es que no tiene mucho valor nutricional. Realmente, para nuestro cuerpo es la verdadera toxina. Muchas personas que manifiestan no querer consumir tóxicos y químicos y esto y lo otro. El alcohol sería el primero que deberían revisar porque es verdaderamente un tóxico para nuestro cuerpo, lo tiene que metabolizar y limpiar y eso hace que, por supuesto, se frenen ciertos procesos metabólicos, nos aporta calorías y técnicamente ningún nutriente. Bien. Por lo tanto, no es algo que, en definitiva, no es que las personas, cuando comienzan tal vez su proceso para pérdida de grasa, disminuir el alcohol y revisar muy bien las grasas es un factor muy importante. Sí. Bien. Y hacer platos más completos, por supuesto, vegetales, fibras. Eso ayuda y que quizás podemos hablarlo de eso en el próximo punto, Ok. porque me quisiera detener en un aspecto y es cuánta cantidad de proteína es suficiente. Ujú. Hay mucha evidencia hoy al respecto, muchas recomendaciones. Básicamente hay un rango, el punto de proteína no es exactamente un número, hay un rango. Por lo general nosotros como seres humanos somos más flexibles, comemos un poco diferente cada día, pero siempre y cuando respeten un rango, para las personas que ven o nos escuchan y se pesan en kilogramos, entre 1.6 y 2.2 gramos por kilo de peso corporal es un buen valor para iniciar, al menos como para tener una recomendación general. ¿Okay? Hay personas que son muy pesadas, entonces tienen que tener consideraciones ahí y reducir quizás el valor, pero les diría que entre 1.6 y 2.2 al menos se van a asegurar que tienen una buena cantidad de proteínas. Y aquellos que nos escuchan y se pesan en libras es entre 0.7 y 1 gramo por libra. Por eso la famosa recomendación, comer 2 veces tu peso cuando es en kilos o una vez tu peso corporal, 1 gramo por libra de peso corporal, es una recomendación que generalmente se da y que no es una mala recomendación. Yo la aprobaría para la mayoría de las personas, la mayoría de la población. Hay algunos caveats que tener en cuenta, pero la mayoría de las personas, al menos en mi práctica, cuando le falta proteína, por lo general la recomendación es hay que subir, elevemos la proteína primero, es una muy buena recomendación. Bien, perfecto.
Bien. Lo que sigue sería un aspecto fundamental y también clave para mantener la masa muscular. Muy importante lo que acaba de mencionar. Sí, Para mantener la masa muscular. Como dijimos al principio, se puede perder peso, pero no solamente grasa, sino también perder tejido muscular. No queremos eso, ¿cierto? Las personas quieren perder peso, pero seguir viéndose el six-pack, verse atléticos. Hay dos recomendaciones fundamentales. La primera que acabamos de mencionar, que es una buena ingesta de proteína, pero la segunda es el entrenamiento con pesas. El entrenamiento con pesas es la tercera clave, porque una vez que hemos cumplido el déficit calórico y tenemos una adecuada ingesta de proteica, el entrenamiento con pesas va a moldear el cuerpo. Nos va a dar forma, nos va a dar esas líneas, ese tono que estamos buscando para lucir atléticos. cuando las personas buscan estar tonificadas, ¿a qué se refieren? Muchas veces inconscientemente se refieren a reducir el porcentaje de grasa para poder marcarse, para poder ver la fibra muscular que está por debajo de esa capa de grasa. Y por supuesto, cuando entrenamos con pesas, además, el músculo logra un cierto tono de estar activado, de estar de alguna manera estimulado. Entonces, muchas veces inconscientemente lo que las personas mencionan es como, ok, quiero lucir como un atleta, Bien, o sea activo, que eso ¿cierto? sería tener un bajo porcentaje de grasa, pero no hay algo que se pueda tonificar Si no si, existe. exacto, o que se pueda ver en algún punto si no se ha construido primero, Sí. que eso sería a través del entrenamiento de pesas. La recomendación para una persona que, por ejemplo, hoy quiere perder 10 libras y no está realizando entrenamiento de pesas, ¿cuál sería tu recomendación para que pueda empezar? Por supuesto, en orden, primero que siga el orden, porque es importante si quieres perder peso, que siga el orden, por supuesto, de lograr el déficit calórico, de empezar a consumir más proteína. Si se puede inscribir en un gimnasio o incluso hacer a veces ejercicio con el propio peso corporal y estar en casa con algunas mancuernas, es más que suficiente para iniciarse, para empezar. Yo siempre digo lo mismo, la dosis mínima serían 2 veces por semana, es algo que les va a dar muy buenos beneficios. Yo he logrado muy buenos resultados con mis clientes 2 veces por semana de forma consistente. Y si quieres podemos explicar un poquito más cómo debería ser el tipo de entrenamiento. Porque cuando hablamos de entrenamiento con pesas, es como un paraguas muy grande, una gran categoría de muchos tipos de entrenamiento que se pueden realizar en el gimnasio. La manera más efectiva de transformar el cuerpo, de mejorar la composición corporal, es entrenar para ganar masa muscular, lo que se denomina entrenamiento de hipertrofia. Bien. ¿Okay? Muchas personas entrenan con pesas, pero a veces no entrenan específicamente para hipertrofia o para ganar masa muscular. Pero cuando nosotros estamos buscando que nuestra apariencia cambie, nuestra apariencia mejore, la forma más óptima de entrenar es para hipertrofia. Y las características son muy específicas. No es lo mismo que entrenar solamente para ganar fuerza. Tiene múltiples beneficios porque cuando estamos perdiendo peso, retener mayor cantidad de masa muscular, la estrategia que mejor tenemos es el entrenamiento de hipertrofia. Y por lo general, ejercicios que sean compuestos, que involucren más de una articulación y mucha masa muscular son mejores. Por supuesto, para una mejor utilización del tiempo, además. No hace falta entrenar mucho más de 1 hora, Bien. 60 minutos, entre 4 y 5, quizás 6 ejercicios como mucho, que sea un entrenamiento de cuerpo completo, con ejercicios como sentadillas, pesos muertos, remos, press de banca, ejercicios que involucren buena cantidad de masa muscular, son muy efectivos porque al mismo tiempo están ayudando a que nosotros gastemos más calorías. Yo creía que entrenar con pesas era entrenar pesado. Oh, sí. Y después de años, van a ser 8 años, de que te conocí, empezamos a entrenar juntos, que te contraté como coach. Em, claro, yo creía que era poner más peso. Era realizar los ejercicios y realizarlo lo más pesado posible, sin una progresión, por ejemplo, sin tener en cuenta que hay una fatiga y que para construir masa muscular tenías que hacerlo pesado. Mm. Hoy por hoy, por supuesto, y es lo que enseñamos, el approach es completamente distinto, porque no necesariamente tiene que ser con mucho peso, tiene que ser, hay varios factores ahí, es la técnica adecuada, es la progresión adecuada, es en qué momento aumento peso o puedo aumentar repeticiones o puedo aumentar tal vez más series. Muy bien. Se puede hablar algo sobre eso, que para mí realmente fue un cambio muy grande porque tal vez era, por dar un ejemplo, hacer prensa y era colocar un peso y era
todo el tiempo estar en ese mismo peso hasta incluso aumentar, sin tener descansos en el medio. Hasta que me enseñaste a hacer lo que es el entrenamiento progresivo. Sí, muy buena Sobrecarga pregunta progresiva. y muy bien que lo hayas traído a colación porque el entrenamiento con pesas para ganar masa muscular, para hipertrofia, tiene características muy especiales. La primera es el rango de repeticiones porque si nosotros no alojamos una cantidad de peso adecuado, una cierta tensión no le imponemos a la fibra muscular una cierta tensión, al parecer no es suficiente para que nuestro cuerpo, como, esto lo puedo hacer sin problema, como necesito una razón, y esa razón es que sea intenso, ¿cierto? Tiene que haber una cierta intensidad de carga. Y por lo general, lo que recomendamos es entre 5 y 30 repeticiones. No mucho menos de 5, porque no es tan conveniente. No mucho más de 30 porque la tensión empieza a ser como muy poquita. Entonces, entre 5 elijan un peso con el que puedan hacer entre 5 y 30 repes. Pueden elegir ejercicios con diferentes rangos de repeticiones, ¿no? Entre 5 y 10 o entre 10 y 15, e ir manejándose dentro de esos rangos de repeticiones para asegurarse que están imponiendo, que están sometiendo a la fibra a la suficiente tensión. Bien. Por el lado del peso y el número de repeticiones. Después lo que acabas de mencionar es muy importante y es que también hay un perfil de esfuerzo. Hay un esfuerzo relativo, una cierta proximidad al máximo a la cual tenemos que entrenar, porque si no también yo puedo entrenar muy pesado, pero si quedé muy lejos, freno una serie muy lejos del máximo, mi fibra muscular de nuevo es como, ok, es buena tensión, pero estamos muy lejos de someter la fibra muscular a una cierta intensidad para que realmente produzca una adaptación. Entonces tenemos que entrenar cerca del fallo muscular. Por lo general se habla de un concepto que son las repeticiones en reserva, entre 2 y 3 repeticiones, que nos queden 2 o 3 repeticiones en el tanque, es una muy buena recomendación. Se puede entrenar un poquito más cerca. No es necesario para aquellos que entrenan, que a veces son un poco más psicóticos, entrenar siempre al fallo muscular y intenso. No Bueno, es así estaba yo. necesario, no es Así estaba necesario. yo en ese momento, por eso Exacto. es también cambiar, porque creemos que si no, no es suficiente. No, Esa es la realidad. Me remonto a ese tiempo atrás sí, y digo, bueno, no es suficiente, tengo que hacer tal vez más peso esta vez, o en esta serie y demás. Por supuesto, hay otros perfiles en los cuales entrenan muy por debajo muy por debajo, y exacto. nunca aumentan nada de peso o no lo hacen, por supuesto, Las la mujeres, ¿cierto? técnica. Las mujeres que eligen la Para mancuernita más muchas pequeña. es complejo el hecho de decir, ok, ahora sí tengo que sumar peso, pero porque también creo que es una cuestión de seguridad al momento de estar haciendo la técnica correcta, no nos queremos lesionar, o muchas veces es también una conexión con nuestro propio cuerpo. No nos damos cuenta de que tal vez jamás hemos entrenado así antes, Mm, no nos damos cuenta de, bueno, ¿dónde lo estoy sintiendo? A veces las chicas me dicen eso. ¿Dónde debería sentir este ejercicio? Porque lo estoy sintiendo hasta en la pestaña. Bueno, bien, no, mira, lo tenés que sentir acá específicamente. O tal vez me duele la espalda o el codo, etcétera. Entonces también creo que el proceso de adaptación, donde hay que tener paciencia con uno mismo porque estamos aprendiendo. sí, Entonces, probar esos ejercicios es fundamental, pero también saber cuándo tenemos que aumentar un poquito de peso. También tenemos una regla muy buena con respecto a eso y es no colocamos si vamos a aumentar peso 10 libras. oh no, Esto es un ejemplo que pasó semana pasada. Tenía los discos en prensa también y lo único que agregamos en esa semana fueron 2 discos dos, de 2,5 2 libras y medio. Sí, y no mucho más, no es que pusimos 45 libras más. Entonces también hay una progresión en eso y eso hace a que nunca me he lesionado, por ejemplo. buen punto. Buen punto, no lesionarse también es Es gran parte importante. del proceso porque sí, hemos conocido muchas personas que el CrossFit es un buen ejemplo. Yo no he sido un enemigo del CrossFit, no lo soy hasta el día de hoy. Me parece un deporte fabuloso y me encanta lo que realmente a lo que se someten, ¿no? La práctica es realmente intensa. Y muchos se ven muy bien. Sí. Entonces se ven muy, muy bien hasta que se lesionan. Y es muy común. El CrossFit es conocido por ser una máquina de lesionar. Muchas personas entrenan tan intenso, tan seguido, sin descanso, a veces sin control, sin forma, sin técnica, que terminan lesionando alguna parte de su cuerpo. Y he recibido muchos clientes con eso. Entonces, nosotros tenemos un approach muy diferente. Nos hemos vuelto máster de la técnica y la forma. Es lo primero que nosotros mantenemos y tratamos de promover eso, incluso en nuestras redes sociales. Lo que hacemos desde Civi Studio es explicar a las personas cómo ejecutar primero. Una vez que la técnica y la forma es sólida, podemos construir. No se puede construir sin eso.
No puedo agregar más peso, más repeticiones, hablar de progresiones si no tengo una técnica sólida de ejecución, porque si no tampoco el propósito del ejercicio se va a cumplir, que es que se estimule una fibra muscular. Estoy Claro. moviendo peso, pero no estoy entrenando. Bueno, pero ahí volvemos de nuevo al objetivo, es el crecimiento muscular. Ujú. Y hacerlo en un tiempo correcto, realmente llevar el ejercicio a la técnica correcta. Y la mayoría, por supuesto, las últimas repeticiones siempre son las más duras, pero que todas las repeticiones tengan como fuese un Exigirse, calco sí. de la anterior. Porque si no, aumentamos más peso, pero tal vez en las últimas 5 repeticiones la técnica se nos fue. Sí. Y ahí es cuando perdemos, creo, noción de esa conexión realmente con lo que estamos haciendo también. Y déjame mencionar algo, hay una intersección muy bonita entre la técnica de ejecución y el esfuerzo. Cuando Ujú. esas dos están juntas, es decir, no un esfuerzo descomunal ni una técnica que no nos permita realizar el esfuerzo correcto, sino una intersección entre las dos, cuando vemos eso, a mí me parece fabuloso y me parece que es el principio o al menos la misión cuando una persona está en el gimnasio y es lograr esa combinación de esas dos variables. Y la tercera variable, que no es mandataria, porque ahora voy a explicar por qué, es la conexión con el músculo. Hay personas que empiezan el entrenamiento con pesas, Sofi, yo les pregunto, ¿dónde sentías? No tienen el músculo todavía. ¿Se entiende? No, Claro, no esto hay un gran es, músculo para que exista conexión con el músculo. Entonces me miran como diciendo, no sé dónde debería sentirlo, como por acá. Y obviamente no hay una zona directa donde todavía lo sientan porque todavía no han desarrollado esa conexión, lleva un poquito más de tiempo. Sin embargo, desde afuera anatómicamente, biomecánicamente lo están realizando bien. Entonces, ok, vamos bien, sigamos por aquí. bien, perfecto. Eso de la conexión mente-músculo, el hecho también de hacer los ejercicios rápido. Mm, Rápido porque de alguna manera, bueno, voy a terminar de hacer las 10 repeticiones que tengo que hacer en squats. Y al momento de hacerlo tan rápido, perdimos realmente la conexión, no estamos notando la técnica, sobre todo si no trabajamos con un coach o exacto. alguien que esté al lado nuestro. Y ahí creo que perdemos bastante información que nos está dando el esfuerzo, la práctica, y cometemos ahí errores donde muchas personas se lesionan. Sí, Eh, es verdad. Yo me guardaría muchas de esas preguntas y variables para el episodio que vamos a hacer sobre ganancia de masa muscular, porque podríamos explorar más explorar esto. mucho más las variables de la velocidad de ejecución, el rango de movimiento, lo que mencionaste de las progresiones. Creo que va a ser más rico ahí. Yo creo que muchas personas que quieren perder grasa, está bien con que ya empiecen a entrenar con pesas y que hagan un programa que sea por lo menos 2 veces por semana, cuerpo completo, en un Perfecto. rango de repeticiones. Pero repasar eso para justamente que no se lesionen, Sí, porque muchas personas que comienzan a perder grasa o están en el proceso, comienzan y lo están haciendo bien. A veces se terminan lesionando por hacer alguna o cometer alguno de estos errores, cortan el proceso y luego de alguna manera no continúan con eso que realmente les hacía bien. pero mira, Eh, Sofi, en más de 15 años de práctica, las lesiones que he visto en el gimnasio, porque son pocas realmente el gimnasio, no hay que tener miedo en el gimnasio, no es un lugar donde uno va y se lesiona. Lo que sucede es que las personas no utilizan el sentido común y hacen ejercicios o hacen ciertas prácticas que no son adecuadas y terminan lesionándose. No exacto. es normal ir al gimnasio y lesionarse. De hecho, si se compara con otros deportes, cualquier otro, incluso jugar un partido de fútbol con los amigos es mucho más riesgoso que ir al gimnasio a entrenar. Entonces no tengan miedo de ir al gimnasio, de empezar a entrenar con pesas, es súper seguro y además prepara el cuerpo para todas las otras actividades. Bien, perfecto. Entrenamiento entonces fundamental porque, por supuesto, vamos a estar perdiendo grasa por realizar este déficit calórico, pero la masa muscular va a permitirnos también mantenernos en forma y también por nuestra salud, Sí, a cualquier edad, porque hay personas que no buscan únicamente el hecho de verse bien estéticamente, simplemente quieren personas de más de 60 años. Por supuesto, te vas sentirse a ver bien. bien como un resultado de todo el proceso que estás haciendo, pero me quiero sentir bien, quiero poder jugar con mis nietos o quiero realizar ciertas experiencias y quiero realmente sentirme vital. Sí, por supuesto. Bien, Pasamos a la siguiente clave. claro. La siguiente clave es muy importante porque es lo que respeta las características personales de cada uno y es la adherencia. La adherencia es el factor más importante en las dietas. No se puede tener éxito en una dieta que uno no puede seguir, ¿cierto? Es la marca de agua que
va a sostenerte durante todo el proceso. Y tratamos nosotros siempre desde nuestra práctica diseñar un sistema que las personas puedan sostener, por más simple y sencillo que a veces sea. Pero muchas veces la complejidad de la información, esa abundancia que existe, les hace creer a las personas que mientras más avanzado y sofisticado sea el diseño de la dieta, mejor va a ser el resultado y mejor. Y es como, no, mira, vamos a empezar de lo más sencillo que puedes hacer hoy y el approach es completamente diferente. Bien. Adherencia, por supuesto, es fundamental porque en realidad lo que queremos construir es un estilo de vida. Si yo pienso hoy en entrenamiento, también estoy pensando en cómo puedo sostener esto por el resto de mi vida, porque es algo que sé que me hace bien, Exactamente. que me siento muy bien, que me veo bien, por lo tanto, quiero mantenerlo. Ahora, si hablamos de adherencia, por supuesto, la vida tiene complejidades y tiene diferentes facetas. Pero el hacer ajustes, que creo que eso es lo que permite también la adherencia, el saber de que, ok, entrenar con pesas es fundamental. El mínimo 2 veces por semana y puedo estar entrenando tal vez hasta 6 por semana. Una persona que se dedica, Sí. o como Tiene entrenamos tiempo. nosotros, que tenemos tiempo y demás. Pero en la vida pueden haber distintas facetas en las cuales, bueno, tal vez en un periodo puedo entrenar 2 veces por semana o 3 veces por semana y en otro periodo puedo estar entrenando 6. ¿Qué es lo fundamental? Tener consistencia con el entrenamiento de pesas. No importa ni siquiera la hora. Hay personas que se pueden levantar a las 5 de la mañana y entrenar porque les encanta. Hay personas que lo hacen al mediodía, hay personas que lo hacen en la tarde. Está perfecto, porque también muchas personas es bueno entrenar a ¿Cuál es el las... mejor ¿Cuál es el horario? mejor horario para El entrenar? mejor A ver, mira, gimnasio. lo mejor es hacerlo. Es 1 hora dedicado en la frecuencia que puedas realmente sostener en base a la etapa de tu vida en la cual estás Te actualmente. encuentres, sí, es verdad. Esa consistencia es fundamental y también creo con respecto a la nutrición. ¿Qué pensás sobre eso? Pienso que es muy importante porque yo he recibido clientes, mujeres sobre todo, que tienen una relación muy mala con los alimentos. Y como entrenador y además como persona, me hace, me hace sentir raro eso. Porque yo disfruto mucho de mis comidas, disfruto mucho de los alimentos porque tengo esos conceptos claros, pero cuando logro ver que alguien tiene esos complejos, esto es lo primero que tenemos que resolver. ¿Cómo una persona va a tener miedo a comer arroz? ¿O va a tener miedo a comer un bagel? ¿O tienen miedo a comer pan? ¿O no quieren comer pasta nunca más? Es como, no, mira, vamos a arreglar esto porque además al quitarle la carga emocional, la persona se va a sentir aliviada. Y es mucho mejor si lo que estamos tratando de diseñar es algo a largo plazo, ¿no? Que la persona pueda sostener. Y no esas dietas locas de 3, 4 semanas que uno se somete Extremas. a un extremo. ¿Cuánto tiempo vas a sostener eso? El hecho de quitarle la emoción Hmm. a lo que estamos comiendo es, por supuesto, para mí fundamental porque, en definitiva, si vas a tener un viaje, por ejemplo, y vas a estar en Italia y vas a querer comerte un helado o probar una pasta, no vas a estar, por supuesto, tal vez midiendo los macros específicamente. Sí hay ciertas cosas que puedes aprender para mantenerte en línea, pero vas a querer disfrutar de esa comida. Y en lo personal, me encanta comer. Me encanta en el aspecto de que me gusta disfrutar de una buena comida, me gusta viajar y poder probar comidas que me gusten, Sí, etc. Pero tengo muy claro cuáles son las bases. Y eso me permite poder tener consistencia en el tiempo, porque sé que si tengo un viaje no me voy a restringir a una cierta manera en la cual me afecte, sino al contrario. Voy a decir, ok, me voy a preparar para este momento porque sé que tengo un viaje en los próximos meses, entonces, ok, me mantengo de esta manera y luego voy a disfrutar de esta comida que he planificado o un fin de semana con tus hijos para comer posiblemente una pizza o una hamburguesa o con tu pareja que vas a tener una cena en un restaurante. Esa adherencia es lo que permite que pueda construir un estilo de sí, vida y mantenerme. sí. Sí, porque el plan tiene que respetar el estilo de vida, tiene que respetar las preferencias y los gustos personales. Si, voy a mencionar algunos ejemplos. Si hay una persona que se levanta y le gusta desayunar, pues hacer ayuno intermitente no va a servir. A largo plazo me refiero, ¿cierto? Tarde o temprano es como... O al menos estás eligiendo una estrategia en la cual te la estás haciendo más compleja de la que debería ser. ¿Por qué? Por ninguna razón, porque no hay ninguna ventaja mágica de levantarse y no desayunar. Sin embargo, potencialmente hasta incluso
ciertas desventajas de no hacerlo. Entonces, ¿qué le recomendaría a una persona? Bueno, ¿te gusta desayunar? Vamos a mantener el desayuno, ¿cierto? Y una persona que me dice, Valen, a la mañana no me gusta, no como, no me dan ganas. Ok, empecemos por lo menos con un shaker de proteína. Entonces también entrenamos al cuerpo para recibir nutrientes en la mañana, pero no violamos los principios anteriores y Exacto. respetamos las prioridades de la persona. Entonces siempre es una negociación y un arte en sí misma diseñarle un plan a alguien. Me encanta porque esto lo repito mucho. Siempre vamos a tomar mejores decisiones una vez que tenemos la información adecuada, que estamos, no un exceso de información que no tiene ningún sentido, Mm. sino el hecho de estas son las bases y no me muevo de ahí. Una vez que ya entendiste qué es el déficit calórico, que estos son los macronutrientes, que así es como se debe entrenar y demás, eso es algo que puedes sostener a largo plazo y hacer ajustes, porque no es algo rígido, es hacer ajustes. Incluso un tema que me parece fundamental para comentar es en el proceso de la pérdida de grasa, tiene que ser eterno. Tengo que No, estar en déficit, bueno, tengo que perder 20 libras. ¿Cuánto tiempo es el que debería permanecer en ese déficit? ¿Es eterno? No, se tienen que hacer fases de mantenimiento. ¿crees que llegue a eso ahora? Sí, ¿Sí? Normalmente lo que recomendamos en base a las dietas para perder grasa es un ratio, un rango, entre 0,5 y 1 gramo de libra por semana, es lo que recomendamos por lo general. ¿Por qué recomendamos esto? Porque mucho más arriba de eso es muy agresivo, significa que el déficit ha sido algunas personas dicen, no, pero vengo perdiendo mucho más que eso, es como, bajémosle un poquito, como, es mejor ser un poquito más conservador y que sea sostenido en el tiempo, a que sea muy alto al principio y luego después se planche. Y mucho menos de 0,5, bueno, casi no se va a notar la diferencia. Entonces, entre 0,5 y un por ciento del peso corporal por semana es una muy buena recomendación para la mayoría de las personas. Y acá donde entra el juego el tiempo límite. Por lo general, más de 12 semanas de dieta no es algo que se recomiende para la población en general. Eso solo está destinado para algún atleta, alguien que realmente se está sometiendo a un proceso específico. Más de 12 semanas, nadie debería realizar más de 12 semanas de dieta estrictamente en déficit calórico, porque tiene ciertos potenciales negativos de hacerlo, extenderlo más tiempo. Y por lo general yo sería más prudente, como entre 8 y 10 semanas es más que nada como la zona más dulce. Y en el total del proceso, no perder mucho más allá del 10% del peso corporal. Entonces, si hacemos o pasamos en limpio, perder entre 0,5 y 10%, perdón, entre 0,5 y 1% del peso corporal por semana. No extender la dieta por mucho más de 12 semanas, por ende puede ser perfecto. entre 8 y 10, es una zona bonita. Y entre el 7 y el 8% del peso corporal total en la dieta en total es una muy buena estrategia. Y luego sí se puede hacer algo que se denomina periodo de mantenimiento, donde las personas elevan las calorías, comen un poco más flexible, se refrescan para poder realizar otra dieta. Porque no Bien, es que va a porque ser la única vez que van a hacer dieta, pueden volver a repetir otra dieta luego. perfecto. Y esto nos permite el pensamiento a largo plazo también. Exactamente. Es decir, ok, me voy a preparar para esto, voy a hacerlo de la mejor manera posible para lograr este resultado. Y nos quita esa ansiedad o estrés de decir, ok, tengo que estar en esta dieta como algo negativo. No, es un proceso de 12 Temporal. semanas, exacto, 3 meses, temporal, donde voy a realizar un esfuerzo para lograr este objetivo y luego, ok, entro en un mantenimiento, luego puedo hacer otro proceso y esa es una manera sana de poder llevarlo adelante. Bueno, bien. Eh, Algo más que se puede mencionar con respecto a la adherencia tiene que ver con tratar de elegir alimentos que produzcan la mayor cantidad de saciedad posible, como por ejemplo una buena cantidad de vegetales en el plato, eso tiene mucha fibra, entonces ayuda a que las personas se sientan más llenas, eso es muy importante. O por ejemplo frutas, granos completos, proteínas magras, ayuda a que tengamos más saciedad y que no pasemos hambre. Y muchas personas confunden el hambre y el antojo, ¿cierto? ujú. Y cuando nos vienen y nos dicen, no, Ader, Valen, pero pasé hambre. Ok, ¿en qué momento? Como no, después de comer arroz, brócoli, comí pechuga de pollo, es como, ¿hambre? ¿O tenía? Bueno, no tenía ganas de comerme un chocolate. Ok, porque es distinto, ¿cierto? El hambre se manifiesta como esa sensación de comería cualquier cosa. El antojo es más específico. Si te pongo un plato con brócoli enfrente, no vas a comer el plato con brócoli, va a querer un helado Bueno, pero o un cake.
lo espectacular es que tenés un antojo de algo, también te puedes preparar para eso en algún punto. Se puede. Y conociendo los macronutrientes y demás, decir, bueno, en esta etapa tal vez un chocolate o quisiera comerme un cheesecake. Bueno, me puedo preparar también para eso y hacer de alguna manera un cálculo en el cual en el día, bueno, ok, tal vez bajo un poco las calorías en esta comida o como más liviano en la noche y me puedo comer un cheesecake. Pero no significa que no es por una vez, que eso también es sano el decirlo, no por una vez que coma algo que sea más calórico, que esté fuera de la dieta, va a estropear todo el progreso que estás haciendo. Es simplemente entenderlo, pero saber que mientras más adherido estés a ese plan, Mm, vas a tener los mejores resultados. Sí. Uno sabe hasta qué porcentaje uno va a perder va a obtener un buen resultado, por supuesto, si está más adherido al plan. Pero si no, en ciertos momentos es como que para muchas personas no están haciendo una competencia. No, Entonces, es bastante no, sano. pero también uno quiere asegurarse que está realizando el esfuerzo suficiente Eso sin duda. para progresar. Nosotros generalmente tratamos de pedirle a las personas que tengan buena adherencia, diseñamos el plan, son parte del diseño del plan, entonces tenemos buena adherencia. Pero después, si alguien está escuchando esto, la regla 80-20 funciona. El 80% del tiempo, comer lo que acabamos de mencionar, buena dieta, y no hay nada de malo si una o dos comidas a la semana fueron un poco más flexibles o, como bien mencionaste, Sofi, se preparó la persona, hizo un gasto calórico extra, redujo la caloría, bueno, se tomó una copa de vino en una cena, no va a pasar absolutamente nada, son simplemente calorías y hay que quitarle el drama y la emoción. Mientras, por supuesto, más adherido 90-10 sería un poco más específico, Mejores mejores resultados vas a resultados. tener. 70-30 es bastante flexible, quizás no le va a lograr alcanzar tantos resultados, pero sí, yo he tenido procesos en los cuales, si el cliente está pasando por una situación compleja, a veces ser más flexible es beneficioso. Entonces, a veces he tenido que ser más flexible con alguien y es como que, mira, mantengámonos acá porque es más fácil para que la persona mantenga adherencia a largo plazo Bien, y perfecto. no ser extremadamente rígidos. Ahora, la próxima clave. Muy importante esta clave, que tiene que ver más que nada con la otra parte de la ecuación, que es el gasto calórico. Muchas personas van a pensar que el cardio, y vale, no mencionaron el cardio, es como, el cardio no es tan relevante como lo que vamos a mencionar ahora, que son los pasos por día. Bien, Los pasos por día es una forma de medir cuál es nuestro gasto calórico diario de todas las actividades que realizamos que no son ejercicios, ¿cierto? Porque muchas veces nos movemos en nuestra vida diaria, paseamos una mascota, subimos y bajamos escaleras, hay personas que andan en bicicleta mucho tiempo y a veces no lo consideran dentro de su gasto calórico. Quizás no entrenaron mucho ese día, pero se han movido mucho. Personas que son meseros o repartidores utilizan mucha energía en eso. Se puede medir, se puede evaluar, es una categoría de nuestro gasto calórico y es gran parte de nuestro gasto calórico diario, a veces entre el 40 hasta el 60% de nuestro gasto calórico diario. Entonces, los pasos por día que se pueden medir con banditas o a veces vienen ciertos anillos o distintos dispositivos, el dispositivo, el teléfono celular también lo hace, a veces no es tan preciso no porque a es veces no tenemos el teléfono con exacto. nosotros. No, y a veces simplemente no queremos tampoco tener el teléfono todo el No, tiempo, entonces está ir a bueno poder caminar. utilizar otro dispositivo. Bien, la recomendación en ese caso para una persona como empiezo a medir mis pasos. A medir primero. El primer paso es empezar a medir, es la primera categoría. Viene el resultado. Y aquí es donde muchas veces las personas se sorprenden. Como, ¿yo por qué no estoy perdiendo peso? Y porque realizas 2000 pasos por día. No te has movido ayer. Has salido de la cama al trabajo y de la cama, del trabajo volvió a la casa. Hay que moverse y esa es la razón por la cual nuestro cuerpo también gasta calorías. Y es mucho más importante a veces que el entrenamiento en sí. Una vez que hemos medido, la recomendación más baja son 5000 pasos por día. Esa es mi base más baja. Para mí, 5000 pasos por día es el piso que trato de formar con la mayoría de mis clientes. El peor de tus días son 5000 pasos. Tuve un mal día, 5000 pasos. Por encima, empezamos a subir a veces 2000 pasos por semana, a veces 1000, depende del cliente. Todo el camino hasta que llegamos a la zona más bonita, que son 10.000 pasos por día. Esa es una zona muy buena. Si alguien cumple 10.000 pasos sistemáticamente por día, puedo asegurarle que el gasto calórico no es su problema. Bien, perfecto. O sea que para medir pasos diarios,
No es necesario tal vez hacer un cardio, salir a correr, que No. muchas personas, eso es algo que lo vamos Ah, a tocar igualmente en otro podcast, pero, o en otro episodio. Pero es fundamental el hecho de empezar a medir. A veces muchas personas me dicen, Sofi, la verdad que yo siento que me estoy moviendo todo el día o he trabajado todo el día y demás, sí, pero ¿cuánto te has movido realmente? poco. No sé. No sé, o cuando lo empiezan a medir realmente son esos 2000 pasos. Prestarle atención a ese factor es fundamental. Así que, perfecto. Los pasos por día y por encima se le puede agregar alguna sesión de cardio, no muy intensa, diría 20, 30, 40 minutos, dependiendo de las mujeres, se benefician un poco más de eso. Que sea un adicional luego que han cumplido todo lo que hemos mencionado hasta Con ahora. eso ya vas a estar muy bien. Sí, Es simple, sí. es algo que que es realista también y que se puede llevar adelante y puedes realmente adoptarlo como un estilo de vida. Después sí pues, puedes hacer una actividad extra y demás, genial, porque tenés el tiempo, porque tenés las ganas, pero con eso ya estaríamos... Y lo bueno, Sofi, es que honestamente los pasos por día, como diría quizás James Clear, es un cambio de perspectiva, son bonitos. Uno sale a caminar, disfruta del día, se pone una buena música. A veces mis mejores meditaciones, mis mejores reflexiones salen de caminar. No es algo costoso a nivel físico, como un entrenamiento, ¿cierto? De pesa. Bueno, quiera entrenar pesa, hay que prepararse para hacer pierna o viene la prensa pesada. Pero para ir a caminar, no hacen daño. En el peor de los días uno puede salir a caminar capaz, hasta incluso le cambia la energía. Creo que estamos en una época donde hay mucha fragilidad tal vez con respecto a tengo que ir a caminar o tengo que ir a entrenar o tengo que comer sano. Y a veces, Como una imposición. sí, como digo fragilidad porque en definitiva es para mí un privilegio el hecho de poder tener la posibilidad de elegir qué es lo que voy a comer, cómo voy a pasar mi tiempo realizando algo que es de calidad para mí, que tengo la posibilidad de ir a entrenar 1 hora al día y cuidarme y sentirme bien, porque en algún punto tampoco estoy pensando únicamente en, bueno, cómo me voy a ver, que por supuesto es genial, me encanta estéticamente, me gusta verme bien, sentirme bien, pero también es cómo quiero vivir el resto de los años hacia adelante y cómo me quiero sentir y qué tipo de experiencias quiero vivir. Y si sé que tengo que hacer esto ahora, lo voy a disfrutar lo máximo posible y voy a tratar de, por supuesto, hacerlo muy ameno. Muy, Exactamente. bueno, puedo aprovechar de hacer tal vez salir a caminar y escuchar un podcast o escuchar música, disfrutar el Focus mode. clima, Focus Mode, por ejemplo. Pero digo, para mí es un privilegio. Entonces Sí. muchas veces es como, no, bueno, tengo que hacer esta tarea y digo fragilidad porque también es como, no es mucho, vamos. Es como, en algún punto es algo realmente, lo puedes hacer muy lindo. Es algo lindo por tu salud y, por supuesto, mientras mejor estés también, mucho mejor va a ser a tu alrededor. Sí. Entonces, es como, ok, tratar de hacer como un switch en algún punto y decir, ok, estas son las actividades que me van a ayudar, pero es algo que me suma, me aporta y encima hace a que esté en forma y Sí. esté más saludable. Sí, sí, sí. Coincido completamente. Bien. ¿Alguna otra clave que nos quede pendiente? La última clave. Bien. La última clave tiene que ver con una variable que a veces se olvida y que es muy importante. Lo pongo al final no porque no importe, sino porque en orden de prioridades, por supuesto, es la última que vamos a revisar, pero es fundamental tenerla en cuenta y que tiene que ver con el sueño y el estrés. Muchas personas no duermen lo suficiente, creen que pueden saltear esa variable o viven una vida demasiado estresada. Ujú. Ninguna de esas dos variables son positivas ni tanto para el desarrollo físico y nuestra biología como para la apariencia. Bien. Entonces, dormir 8 horas, como ya sabemos, es Puede ideal. haber Puede haber un espectro una entre margen. 6, 8 y demás, pero dormir bien es fundamental. Una higiene de sueño. Exactamente. ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Qué podemos decir? Que bueno, es importante que en la noche cuando nuestro cuerpo descansa es cuando se reparan los tejidos, cuando de esa manera nuestro cuerpo también los procesos biológicos surgen. Y cuando no dormimos lo suficiente, interrumpimos ese proceso, la apariencia no es buena, el rendimiento no es bueno.
De hecho, en algunos trabajos de investigación han mostrado que las personas que no duermen bien pierden más masa muscular que las que en el mismo déficit calórico que las que pudieron dormir mejor. Entonces, si quieren realmente lograr un proceso completo, el sueño es importante. Signos de privación de sueño, estar bostezando todo el día, dormir poquito, necesitar hacer siestas. Es muy importante que se escuchen, que tengan esa buena percepción de cómo está su físico, ¿cierto? Tratar de irse a dormir a la misma hora y despertarse al mismo tiempo es Eso es ideal. muy positivo, sí. Sí, evitar como comidas súper pesadas a la noche o capaz de estar chequeando el teléfono hasta el último momento que se van a dormir. Ciertos aspectos que van a ayudar a tener una higiene un poquito más clara a la noche. Bien, perfecto. Entonces, teniendo en consideración todo esto que hemos hablado en el podcast, ya una persona Puede empezar podría empezar ya hoy. mismo. Hoy, si quiero empezar, ok, organizar lo que sería la semana, 2, 3 veces por semana, entrenamiento de pesas, comidas que sean completas, que contengan principalmente, que sean altas en proteínas. Por Pueden supuesto, ser, voy a mencionar algo que quizás no dijimos y es entre 3 y 4 comidas es una buena recomendación. Me refiero a 3 porque sería casi el mínimo. Si alguien hace 3 comidas va a estar ok y va a poder perder peso. 4 un poquito mejor porque nos permite tener una administración de proteína durante todo el día, pero no hay un número mágico que alguien tiene que seguir, sino la regla de qué es lo que mejor funciona para ti. bien, perfecto. Teniendo eso en cuenta, pasos diarios, Pasos diarios, luego mantener esa higiene de sueño o dormir bien aliviar el y estrés. aliviar el estrés. Creo que eso es uno de los más complejos ¿Es complejo? para la mayoría. Es tal vez tener esa conexión también con el cuerpo, con nosotros mismos, nuestra mente, y decir, ok, es momento de una pausa, que muchas veces es realmente difícil porque todo el tiempo estamos queriendo hacer más posiblemente o se nos suman ciertas tareas que tal vez no son tan relevantes. Esto es lo último que menciono, pero una de las chicas me comenta que se había inscrito en una clase de yoga para poder relajarse Claro. y no podía más con su agenda, honestamente. Estaba entrenando con pesas, estaba haciendo todo lo que tenía que hacer y demás. Le estaba haciendo muy bien, pero bueno, me falta manejar el estrés. Bien, voy a ir suma a más, claro. clases de yoga, que al final le terminaron sumando más estrés de lo que realmente era Claro. la función, que era cumplir, tener un momento y demás. Por eso también hay que ser muy sabio en que tenemos recursos y tiempo que no es ilimitado. Entonces, si estamos buscando un objetivo, perseguir ese objetivo o trabajar al menos para poder construir las bases y luego sumar actividades a medida que ya llevemos un tiempo cumpliendo con esto, me parece que es fundamental, porque si no, terminamos haciendo más cosas para bajar el estrés y resulta que pasa todo lo contrario. Sí. Sí, a veces nos cuesta no descansar, no hacer nada. Capaz a veces esa es la mejor alternativa y eso es lo que ayuda también a reducir la fatiga, aliviar el estrés y que la persona también logre recuperarse. La recuperación es Sí, es fundamental. fundamental. Sí, bien, bien. Bueno, ¿algo más para agregar? Yo creo que ahí tenemos hay por supuesto detalles, pero fíjense, si no hemos hablado de algo es porque no es tan relevante. Pueden empezar, esta es al menos la base, el foundation, como para empezar a lograr resultados. No asumir que las hormonas, que están rotos o que su metabolismo no funciona, mantengan esto de forma consistente y estandarizado, por lo menos por 2, 3, 4 semanas para asegurarse, darle una oportunidad verdadera a este conjunto de variables que hemos mencionado, antes de probar alternativas o creer que necesitan un test genético o algo súper Más complejo, información, tal vez, más innecesaria. información en vez de poder empezar hoy. Y una cosa más que podría mencionar es que muchas veces se empieza con un approach, lo he visto en muchos coaches, negativo de eliminar antes de agregar. Bien. Empezar una dieta es como esto no, esto no, esto no, esto no. Y las personas obviamente se siente invadida, ¿cierto? Y es confuso porque, wow, no voy a poder comer nunca más lo que me gusta. Es como, a mí me gusta un approach en el que empiezo primero agregando, como vamos a empezar comiendo acá una manzana, acá esta barra Agrego de más pasos proteína, agrego diarios, acá, empiezo por una acá. fruta. Y Bien. poco a poco vas inclinando las decisiones y vas desplazando alternativas que antes quizás o no son tan convenientes para el objetivo nuevo. Sin embargo, un approach mucho más amigable y que las personas logran adaptar mejor,
que estar eliminando y todo el tiempo culpando ciertos alimentos y esto no se puede consumir más. Y hay muchas estrategias también que se pueden utilizar, hasta incluso con un cheesecake, como Sí, comentaba. Puedes hacer un cheesecake que sea mucho más bajo en calorías y así todos, uno tener el gusto de poder comer algo rico, que puedan seguir disfrutando, compartir con otras personas, eventos sociales y demás. Que eso también hace parte a tener una vida rica. sí. Así que si tienen dudas, si quieren comunicarse con nosotros, por supuesto pueden dejar un comentario en este video. Y bueno, nos vemos en el próximo En el capítulo. próximo episodio. Espero que en el próximo episodio vamos a hablar de ganancia muscular. Bien, sí, yo creo Exactamente. que va a ser importante. Bueno, nos vemos luego.